dejado entrar algunos que no escucharon su mensaje en el tiempo de gracia que Dios les dio la oportunidad. Y dice, hermanos, que Dios cerró la puerta. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios cierra, nadie abre. Hermanos, Dios cerró la puerta porque aquellas personas tenían que experimentar el castigo y el juicio de Dios por no haber obedecido, hermanos, su voz de Él, hermanos. Adán y Eva, hermanos, experimentaron, hermanos, el castigo por no haber escuchado la voz de Dios, hermanos. Puedo darle más, hermanos, ejemplos. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice que los hombres buscaron muchas perversiones. ¿Cuáles eran las perversiones que había en Sodoma y Gomorra, hermanos? Homosexualismo, lesbianismo, hermanos. ¿Cómo está ahorita el mundo? Antes se escondían, ahorita ya no se esconden, ¿verdad? Ahorita dicen, acéptenos, ustedes los cristianos no tienen amor, ¿verdad? Porque no nos aceptan, no nos aman. Claro que los amamos, por eso les predicamos que ese estilo de vida no agrada al Señor, hermanos. Porque hemos mirado que ya el Señor en una ocasión destruyó, hermanos, con fuego y azufre aquellas personas que estaban desviadas en contra, hermanos, del uso natural del hombre y de la mujer. Entonces podemos ver la destrucción de Sodoma y de Gomorra por lluvia de azufre y fuego. Podemos mirar, hermanos, la mujer de Lot también, hermanos, como ella, el Señor la orden fue, corran hacia el monte, ¿verdad? Y no vuelvan, no volteen atrás, hermanos. Cuando el Señor nos llama a su camino, hermanos, es el mismo mensaje: corran y no vuelvan atrás, hermanos. Porque mire, a veces no sabemos, hermanos, a veces podemos volver atrás y a veces quedarnos allá, hermanos, perdidos. Hay algunos que sí regresan y Dios tiene misericordia, hermanos. Hemos visto eso, pero hay algunos, hermanos, que ya no. Algunos regresaron y dijeron, no más poquito, ya después me arrepiento ahí en el altar y lloro y me pongo a cuentas con Dios. Conocían la voz de Dios, habían escuchado la voz de Dios, pero su voz interna quería pecar, quería vivir la vida, quería disfrutar, quería hacer ciertas cosas todavía. El diablo lo estaba influenciando, decirlo, no, sí, corre, ya después vuelves. Y por ahí, hermanos, hubo un accidente, hubo algo, hermanos, y no tuvo la oportunidad de vivir, de volver atrás y arrepentirse como él pensaba, hermanos, que lo iba a hacer. Podemos mirar, hermanos, muchas cosas, cómo son entregados, hermanos, a una mente reprobada, hermanos, los que no ponen atención al Señor. Mira Romanos 1:28. Vamos a Romanos 1:28. Romanos 1:28. Porque a veces nos preguntamos, hermanos, ¿cómo es que llegó hasta ese lugar la persona? ¿Cómo es que pudo llegar a eso? Mira, hermanos, Dios nos habla, como le dije, todo el tiempo, pero nosotros podemos llegar a ese lugar, hermanos, donde nosotros nos queremos escuchar la voz de Dios. Y puede ser, hermanos, que el día que le busquemos, Dios no nos escucha a nosotros. Lo tenemos ahí 1:28. Hablando, usted puede mirar para atrás muchas perversiones, hermanos, de los hombres, las mujeres estaban adorando imágenes. Había también, hermanos, homosexualidad, lesbianismo, había tantas cosas, hermanos, que estaba hablando esa escritura. Pero la razón, hermanos, por qué todo estaba viniendo a ellos está en el 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Dios les habló o no les habló? Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Desecharon a Dios. No, eso no lo quiero escuchar, Dios. A mí no quiero escuchar, no me importa lo que Dios diga. Muchos así están, hermanos, verdaderamente. Usted le dice, es que Dios dice, es que la palabra del Señor dice, a mí no me importa. Yo no quiero saber nada. Y desprecian, hermanos, el consejo del Señor. Y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios los entregó, hermanos, a una mente reprobada, hermanos. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. No quieres escuchar mi voz. ¿Quieres escuchar tu voz? ¿Quieres escuchar la voz del diablo? Ok, te entrego esa voz que te está hablando. ¿Y dónde termina la gente, hermanos? ¿Dónde termina la gente cuando Dios dice, está bien, ya no te voy a hablar? ¿Sabe cómo es, hermanos, la voz de Dios? Es como la lucecita. ¿Cuántos manejan carro? ¿Cuántos manejan carro? ¿Cuántos hermanos usted ha manejado un carro? ¿Y qué es lo que pasa cuando el carro va a ocupar gas? Le prende una lucecita, ¿verdad? Y esa lucecita le está avisando que le quedan, ¿qué? 10 millas, 15 millas, 20 millas. ¿Qué hace usted cuando le prende la luz? A ver, ayúdame a alguien,
Hermano, ¿qué hace cuando le prende la luz? Pasa a la gasolina y le echa gas, ¿verdad? Hermano, ¿qué es lo que hace usted cuando le prende la lucecita del gas? A la gasolina, ¿verdad? Pero hermano, ¿sí sabía que podemos seguir y no parar a la gasolina? ¿Sabes que sí podemos seguir? ¿Y qué va a pasar? Si no le hacemos caso a la lucecita, nos quedamos tirados, ¿no? Andamos allá buscando, ven, tráeme gasolina, y nadie quiere, ¿verdad? Pero ¿sabe qué podemos hacer también, hermanos? Nos cae tan gorda esa lucecita que podemos agarrar un martillo, hermanos, y pegarle ahí en el tablero para que esa lucecita no prenda más. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a quedar tirados también, ¿verdad? Así está mucha gente, hermanos, que Dios le está hablando. No me agrada tu vida, no me agrada cómo estás viviendo. Dice, no voy a parar a echar gas. Que mira que por ese camino es camino de muerte. No voy a parar a echar gas. Y hermanos, Dios le sigue hablando donde esa persona llega al punto donde, hermanos, agarran ese martillo y le pegan a la lucecita, la quebran y dicen, no voy a escucharte, no quiero saber nada, no quiero servirte, quiero vivir como yo quiero. Y dice el Señor, está bien, ya no va a haber lucecita, ya no va a haber advertencia, te voy a entregar una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y los miramos, hermanos, cómo se destruyen sus cuerpos, destruyen sus vidas, destruyen sus hogares, sus familias, hermanos. Y no es que Dios no les habló, es que ellos, hermanos, no tomaron en cuenta a Dios cuando Dios les habló. Escucharon, hermanos, la influencia en su vida era más fuerte, la influencia de Satanás y la influencia del hombre, hermanos, de ellos mismos, de su carne, hermanos. Y los llevó a la destrucción. Mire Proverbios 1, 24 y 33, y con esto termino. Proverbios 1. Por eso, hermanos, es importante escuchar la voz de Dios, hermanos. Cuando Dios le hable, hermanos, pare de hacer lo que está haciendo y ponga atención a la voz de Dios. Si usted está viviendo en pecado en este momento y Dios le ha estado hablando, pare y escuche lo que Dios le está diciendo. Escuche y haga caso al Señor. Porque puede llegar el día, hermanos, donde nosotros necesitemos a Dios y Él no nos escuche a nosotros. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 1, 24 a 33, ¿lo tenemos ahí? Dice, por cuanto llamé, ¿y qué? ¿Dios llama o no llama? ¿Dios habla o no habla? Sí habla. Dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También, escuchen el 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, fíjese, entonces me llamarán. ¿Quiénes? Los que no quisieron escuchar al Señor cuando Dios les llamaba. Llegan los problemas, llegan las situaciones difíciles, llegan las consecuencias de su pecado por no escuchar a Dios. Y ahí sí, ¿verdad que sí? Señor, sácame de aquí. El Señor dice que tú te metiste ahí. Cuando te quise sacar, no escuchaste mi voz, no escuchaste mi consejo. Ahí muchos sí vienen a Dios, hermanos, cuando están comiendo las consecuencias de su pecado. Entonces sí, Señor, ayúdame, Señor, sácame. Y llegaron ahí, hermanos, por la simple razón de no escuchar a Dios cuando Dios lo estaba tratando de librar de que llegaran a ese lugar. Dice, entonces me llamarán, inmediatamente le responderé. ¿Qué es lo que dice? En el 28. Y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Dice, comerán del fruto de su camino, del fruto de su pecado, del fruto de sus decisiones, del fruto de sus consejos, y serán hastiados de sus propios consejos. Van a llegar el tiempo, hermanos, cuando va a ser aborrecible, hermanos, lo que sus consejos los llevó a ese lugar. Dice, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mira la diferencia. Mas el que oyere habitará confiadamente, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros sabemos que cuando estamos en una dificultad, hermanos, que usted está viviendo una vida recta y justa delante de Dios, hermanos, el Señor
nos va a escuchar. Usted no tiene temor. Y voy a orar, pero quién sabe, el Señor me oiga o no me oiga. Si usted es un hombre recto, hermanos, una mujer recta que está entregado al Señor, el Señor le va a oír, hermanos. Pero puede llegar el tiempo, hermanos, y espero que no llegue para nadie, porque yo lo he mirado llegar, hermanos. Yo he escuchado la voz de Dios, una persona en específico, hermanos, familiar mío, muy cercano, donde el Señor me habló audiblemente y me dijo de esta persona está excluida de la gloria de Dios. Y el Señor me mostró, hermanos, y me dijo, va a caer hasta lo más bajo porque la estoy exponiendo por haber desechado mi voz. Yo pude mirar, hermanos, cómo esta persona llegó al divorcio a su hogar, empezó a andar con diferentes hombres, empezó a vivir una vida totalmente desagradable delante del Señor. Yo sé de lo que le estoy hablando, hermanos. Yo sé, hermanos, que puede llegar el día donde Dios ya no nos va a hablar. Pero, hermanos, es por eso que son estas enseñanzas, para que usted medite, hermanos. ¿Cuáles 3 voces van a estar constantemente hablando? Quiero ver si puso atención. 3 voces que le van a estar hablando continuamente. A ver, ayúdenme. Pero Dios, ¿qué trae la voz de Dios? Bendición. Bendición, vida, prosperidad. ¿Qué trae la voz del diablo? Maldición. ¿Qué trae la voz del hombre? Ahora quiero hacerle esta pregunta: ¿qué voz va usted a oír y obedecer? Esa es la pregunta, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle que el Señor nos ayude.